Fin. Espacio publicitario. La actualidad informativa al instante y con la óptica profesional de Lorena Ludeña, Pablo y Lindon San Martín Rodríguez. De lunes a viernes. Prensa radial. Noticias, entrevistas, reportajes, prensa radial, los sucesos de la comunidad en nuestra mira periodística. SR Radio. Ecuasur 102.1, más potencia en radio. Seguimos informando a través de Prensa Radial, noticiero que se transmite a través de la radio, de la gran señal de la radio, Ecuasur 102.1 FM y también srradio.com.es a nivel nacional e internacional. Ya tenemos la presencia del doctor Sergio Sánchez Paladines, con quien vamos a hacer información sobre temas fundamentales como es cómo está estructurado el Poder Judicial del Ecuador y también las garantías que el Estado pueda brindar a sus ciudadanos a través de una organización como el Tribunal de Garantías Constitucionales, la Corte Constitucional, señor doctor, también que prácticamente está nombrada y es la que va a incidir en cómo se determinan los cuerpos jurídicos y principalmente las normas constitucionales, si están bien aplicadas, si no hay violación alguna sobre esos textos constitucionales. Señor doctor, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. ¿Qué nos puede decir usted, doctor, con esa vasta experiencia que tiene sobre el tema jurídico y también constitucional de la República del Ecuador? Doctor, buenos días. Muy buenos días a usted, Pablo, Lindon, qué lindo estar en esta tan querida casa, no solo radial, sino también de ancestro, de amistad. Mire, muchas gracias, doctor. Su pregunta es muy interesante. Estamos atravesando un momento, se dice, de transición aquí a nivel del país en cuanto tiene que ver a la estructuración de la función judicial. Tenemos un nuevo Consejo de la Judicatura, designado hace poco nomás. De comentarios de prensa que he oído, no he podido analizar a fondo, y es difícil analizar a fondo la afiliación de cada uno de sus integrantes, pero se dice que persiste el correísmo por ahí, de tan cruel e ingrata recordación para el país. Estamos sufriendo precisamente aquello. Mire usted, por ejemplo, escándalos que salieron hace pocos días atrás sobre la cuestión de lo que fue el concurso de méritos de oposición para la designación de los magistrados y magistradas de la Corte Nacional de Justicia, con documentos que se publicaron, con documentos que se hicieron de conocimiento ciudadano, en donde se establece que no llegaron como debían haber llegado, ¿no? Esa situación, pues, al nuevo Consejo de la Judicatura le tocará esclarecer plenamente, porque si no también sería un cómplice de aquello. Y cuando usted conocemos, dice, cuando el río suena, piedras trae. Y quien calla, otorga, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, esa cuestión es importante, porque realmente para quienes en el diario vivir sentimos y necesitamos del quehacer de la Administración de Justicia, vemos, y no es que estoy diciendo lo que no es, que el actual sistema de administración procesal ha fracasado. Uh-huh. Eso de las ventanillas, de coger el ticket para ser atendido, y que no es culpa precisamente de quienes están en el mostrador, sino de toda una estructura de cómo está conformada la función judicial y las cortes provinciales, en lo que a nosotros nos toca, ¿no? Doctor, pero por ejemplo, de lo que uno se puede observar como ciudadano de este estado ecuatoriano, es simplemente que el Poder Judicial se lo estructuró para tener una propaganda política de que hay una eficacia y que el tema jurídico del Ecuador está en grandes procesos de avanzada, pero sin embargo se han trastocado muchos aspectos que son fundamentales, como por ejemplo el libre acceso a los tribunales de justicia por parte de los ciudadanos ecuatorianos para poder resarcir algún problema que se haya presentado en contra o a favor de ellos, señor doctor. Por supuesto, es que todo aquello está dentro de esa ola, de esa onda estructural que tiene este momento la Administración de Justicia, ¿no? Uh-huh. Mire, a veces es tan crítico, por ejemplo, que usted va, retira un ticket de esos, por ejemplo, para poder solicitar un proceso. Hay bastantes usuarios, lo atienden dentro de 45 minutos porque es por el turno conforme va.
cuando va a pedir el proceso, dicen un momentito, lo voy a ver, y regresan a los 20 minutos, sabe que vuelva más tarde o vuelva mañana porque no aparece ese proceso. O sea, ni perder a veces un día, 2 días, y se nos corre traslado a través del medio electrónico diciendo con la liquidación o con tal pieza procesal presentada por tal persona, se corre traslado a la contraparte para que en el término de 48 horas lo conteste. O se le corre término por 48 horas. No ha de ser para verlo, decir, a lo mejor porque tengo que objetar algo, porque tengo que observar algo, pero no nos llega al casillero físico, por ejemplo, para poder ver de qué se trata. Estas son cosas, Lindon, que con el actual señor presidente del Colegio de Abogados lo hemos conversado. Yo entiendo que él dentro de poco va a tomar algunas medidas y va a convocarnos a un foro abierto para tratar de ser posible con la propia gente de la función judicial para ir enmendando esto. Hay criterios muy disímiles entre unos y otros administradores de justicia, ¿no? O sea, la convicción que cada juez tenga es por su asunto, pero eso es en la resolución que él dictará al final, en base a las tablas procesales, pero el sistema procesal es igual para todos, ¿no? Yo, por ejemplo, le pongo un ejemplo de algo que me sucedió a mí. Cierto día iba a pasar una audiencia, había acabado de nacer el Código Orgánico General de Procesos. A 50 metros de llegar al edificio de la Corte sufrí un percance, un resbalón, que yo pensé que me fracturé el tobillo. Gente amiga me ayudó a levantar, me subieron en un taxi porque el dolor era inaguantable y tuve que ir donde un médico. Yo pensé que me había fracturado el tobillo. Tenía que pasar esa audiencia. Se lo demostré con el certificado médico. Esto fue un día viernes, el día lunes, a ese señor juez, y sin embargo me rechazó el asunto y me dijo que el asunto, me declaró el abandono de la audiencia y que eso era cosa juzgada. Falencias, por ejemplo, que existen en el Código Orgánico General de Procesos, no creo, pero son falencias de quienes administran justicia porque se hace una interpretación muy personal. Pero como les repito, Pablito, de esto tendríamos que dedicarle un programa entero y mucho tiempo para hablar. Porque y es cierto, o sea, hay que discutir y profundizar esos temas porque situaciones a lo mejor que se presentan en el diario vivir de un ciudadano puedan alterar temas de derechos constitucionales y fundamentales de un ser humano, porque estamos hablando, el que acuda al Poder Judicial, señor doctor, no es para pedir bendiciones, es simplemente para decir, aquí están mis derechos y mis principios de libertad que tienen que ser analizados y canalizados y encauzados correctamente, señor doctor. Por supuesto, Pablo. Mire, la situación es sumamente clara en ese sentido. Dijo un sabio, no me acuerdo, fue Confucio, el que quiere ser corrupto, aunque le pongan una barrera de hierro por los 4 lados de su cuerpo, hablando extensivamente. De tal manera que eso de que los unos entren por una puerta y los otros por otra, el que quiere ser corrupto será corrupto aquí en la China y en la Cochinchina. Y el que se quiere mantener honorable, pues será honorable toda su vida. De tal manera que eso, pues, pero de la lentitud en el asunto de la tramitación de administración procesal es lo crítico. Ya, doctor, pero ¿qué hacer, por ejemplo, con este nuevo Consejo de la Judicatura? Porque no sabemos si hubo intencionalidad al quitarle prácticamente el poder de observación a la Corte Nacional de Justicia de cómo estaban sus juzgados operando en la forma no solamente de aplicación de la justicia, sino también organizativamente en la parte administrativa, porque ahora el Consejo de la Judicatura prácticamente es el ente que determina si está bien o está mal, señor doctor. Pero si usted dice que hay resquicios del correísmo, ¿qué podemos esperar del Poder Judicial? Mire, crítico y doloroso es tener que decirlo, pero hay que enfrentarlo con valentía a la situación. La creación del Consejo de la Judicatura, recordemos, fue una de las preguntas de la consulta popular que el presidente interino, Fabián Alarcón, la puso entre las que hizo antecitos de poner la que decía que si el pueblo está de acuerdo con que él sea presidente encargado de la República. Claro. Una consulta popular con otras preguntas para sentirse ratificado en el poder mediante una consulta popular, algo muy similar a lo que hizo el actual señor presidente de la República cuando convocó a la consulta popular. Ya va a ser un año, y es un año, ¿no? Creo ahora pasó un año,
precisamente, ¿no? El 61 de esas cosas era para ratificarse y topó la situación de un Consejo de Participación Ciudadana de Transición, presidido por un hombre notable del país y entiendo por un grupo de gente importante, donde se habla que también hay gente del correísmo, no sé cuál será. Yo alguna persona que el otro día sí salió, nombres y apellidos, porque si solo vivimos de la elucubración, eso es lo que tanto daño nos hace. Este Consejo de Participación Transitoria designó ya un Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura tiene que hacerlo para lo que fue creado, es el órgano de control y administración, si el término cabe, administrativa de la función judicial, para que los jueces y magistrados se dediquen a su sagrada misión exclusiva de administrar justicia. O sea, perdieron su función de ser autoridades nominadoras y por ende pues también perdieron el control que podían tener sobre el personal que estaba bajo su mando, ¿no? O sea, en otro aspecto, señor doctor, cuando usted habla de la parte administrativa, simplemente que observen si están las sillas bien, los escritorios bien, si tienen suficiente papel o documento o accesorios de escritorio para poder controlar al personal. Pero que entre y salga el personal. Pero ¿cómo puede controlar a ver si está cumpliendo bien su función? Una persona en gestión procesal que es ingeniera comercial y que de derecho pues sabrá lo que yo sé de astronáutica más o menos. O sea, señor doctor, explíquenos, porque allí somos un poco perdidos en el tema. De revisar los documentos, las piezas procesales, si están fundamentadas correctamente, ¿es lo que hacen los señores del Consejo de la Judicatura? No necesariamente. Pero porque eso sería grave, que un ingeniero esté revisando las piezas procesales. O sea, lo puede hacer porque es la función que tiene. Eso decíamos, ¿cómo puede hacer un control del desempeño de una persona que está administrando justicia o que es auxiliar de la administración de justicia si es de una profesión total, es ingeniero o ingeniera comercial? Por eso le digo, sabrá tanto de derecho como yo sé de astronáutica, más o menos. O sea, esos informes serían prácticamente alejados de lo que sería Así el debido proceso administrativo. Eso debe de cambiar y tiene que cambiar, pero eso se lo logra con una lucha pertinaz y constante. Desgraciadamente, hay que reconocerlo, el expresidente de la República con mucha inteligencia destruyó al gremialismo, entonces al gremialismo, en el caso nuestro los abogados, al haber logrado que la Corte Constitucional, puesta por él por supuesto, declare la inconstitucionalidad de la obligatoriedad de afiliarse a los gremios profesionales. Era un duro golpe, y ante lo cual la administración y quienes estuvieron al frente, especialmente de nuestro gremio aquí en Loja en aquel entonces, no hizo absolutamente nada, cuando yo personalmente, me acuerdo, le había dicho al entonces presidente, mi amigo el doctor Edmundo Samaniego, por favor convoque a un directorio ampliado del colegio para pronunciarnos, mire lo que va a pasar, y si es el caso con los recursos del colegio, sacar una publicación en uno de los medios escritos a nivel nacional, que se entere el país, que se entere el gobierno cuál es el criterio y el pensamiento de Loja. Sí, ya, y de ahí no pasó. Obviamente después pudimos saber de que él había estado trabajando con el correísmo, pero bueno, y ahora son cosas que analizaremos. Ahora, yo pensé que hoy fui invitado para hablar de asuntos políticos, Pablo. No, sí, pero también... Pero es importante, claro, porque la administración de justicia es parte del quehacer político del Estado. Doctor, pero si no tratamos, por ejemplo, de manera serena el tema de la judicatura, porque a criterio personal, la judicatura creo que no debería de existir. No, a lo mejor existir. A lo mejor en el plano administrativo de llenar ese tema de los accesorios y menajes de la institución, pero no el poder sojuzgar lo que serían las piezas procesales, porque a lo mejor no estarían en la capacidad. Esa no es su función. No sería su función. No, para eso están los jueces, para administrar justicia. Esa fue la esencia de la creación del Consejo de la Judicatura. A ver, ¿cuál fue la pregunta? La creación de un Consejo de la Judicatura para que sea el encargado de la parte administrativa, financiera y de control de la función judicial. Pero por allí llega el azote político, señor doctor. Y que los jueces se dediquen a su sagrada misión de administrar justicia. O sea, perdían algunas facultades que las tenían hasta tanto. Por ejemplo, a ver, ser autoridad nominadora. Y al momento que le quitaron a usted la facultad de ser autoridad nominadora, le están restando
bastante poder, ¿no es cierto? Porque ya Claro no puede que sí. nombrar, ya no puede nombrar. ¿Quién debería nombrar, señor ¿Cómo? doctor, allí? Bueno, para eso está pues la Constitución y la ley, pues es el Consejo de la Judicatura, ¿no? Pero nombrar el personal es una cosa y otra cosa meterse en lo que no deben de meterse, querer injerenciar en la voluntad de los jueces, ¿no? Y si yo, a ver, ¿qué pasó con el señor doctor Swing, si mal no recuerdo? Suignagua, un excelente profesional, un hombre muy capaz, fue mi profesor en una maestría que seguí, que sobre la materia de él la dominaba, y por haber dado un fallo contrario a los intereses del gobierno, el Consejo de la Judicatura, no me acuerdo si fue el presidido por Rodríguez o ya con ya, lo sacaron de la Corte Nacional de Justicia. Y entonces otros entraron para hacer como a mí me dé la gana lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer. Eso, como les repito, yo le he pedido a César Guerrero, al actual presidente, y él lo ha ofrecido hacer, convocar a un foro. Tenía que arreglar algunas cuestiones en el colegio, que creo que hoy, con motivo de la celebración del 21 de febrero, se las dan, e inmediatamente entramos a esa otra parte, a la cuestión académica y a la cuestión gremial propiamente dicho, donde se van a topar estos temas. Claro, y doctor, y en el tema de la judicatura, claro, existen esos, si cabe el término, vicios políticos que se introdujeron, no solamente en el tiempo de Alarcón, sino también en el anterior régimen del economista Rafael Correa Delgado, en la cual hubieron serios inconvenientes para lo que era la estructuración de un poder jurisdiccional que sirva al Estado ecuatoriano, que sirva al pueblo ecuatoriano, pero no a una identidad política como existió anteriormente, señor doctor. Obviamente, vea, no tenemos por qué decir lo que no es, o sea, son parte del asunto de la suma y resta partidista, ¿no? Pero no por eso vamos a satanizar el asunto del quehacer político del país, entendiendo nuevamente que la política, conforme está definida, es la ciencia y el arte de gobernar, y gobernar es servir. De tal manera que todo servicio que el Estado preste es parte del quehacer político del Estado, pero llevémoslo con honorabilidad y con rectitud. A mí me importa que un magistrado sea del MPD y otro sea del glorioso Partido Social Cristiano, o del movimiento Concertación, o de la Democracia Cristiana, o del Partido País Socialista, o de Alianza País. Si es que es una persona honorable, proba y decente, pues que esté en el cargo. O sea, usted apela a la integridad de esos ciudadanos. Por supuesto. Señores, a ver, yo me acuerdo de una Corte Suprema de Justicia presidida por Gonzalo Zambrano Palacios, del Partido Conservador, por Rubén Ortega Jaramillo, de Concentración de Fuerzas Populares. Había otro magistrado, un doctor Bruno Sánchez, si mal no recuerdo, de Manaví, del Partido Liberal, Armando Pareja Andrade, del Partido Liberal. Se puede tachar a ellos por haber sido liberales, conservadores, cefepistas o socialistas. Señores, gente proba que fue, y que no por el hecho de ser de tal o cual partido político cedían a ningún tipo de presión partidista el momento de ejercer su actividad. Perfectamente, doctor. Y yo quisiera seguir topando este tema, y también del Poder Judicial y de la Corte Constitucional, de cómo tendría que estar establecida o organizada. Pero hay un tema político de la provincia de Loja que sí me gustaría, señor doctor, consultarle. Es el tema, el abogado Jaime Nebot estuvo en la provincia de Loja. ¿Qué pasó, señor doctor? ¿Usted estuvo presente allí? Yo llegué al Consejo Nacional Electoral, al acto de la conferencia, de la charla que dio, porque no fue una conferencia, como lo dijo. Estuve con la salud un poco quebrantada la semana pasada y había acabado de pasar la cuarentena que hubo de 3 días de reposo que me prescribió el médico, y me enduré. No sabría decir qué pasaría con la cuestión organizativa del Partido Social Cristiano, del cual no es que nos hemos salido, sino que hemos dado un paso al lado ante la dejadez que existió de los directivos nacionales, pero estamos en esa misma línea política, hoy en una alianza para llevarlo a Claudio Iguren y las listas de la alianza 623-51 a la alcaldía de Loja y a la prefectura y a lo demás. Yo pensé que ese era el motivo de la invitación para el día de hoy. No, perfecto, señor doctor, y el tema es conocer, bueno, ¿por qué solo dice el ingeniero Claudio Iguren a la alcaldía y el resto de candidatos no? ¿Qué pasó? No, señor doctor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la organización de la visita del abogado Jaime Nebot, un líder de carácter nacional, con una imagen muy alta a nivel nacional, pero en la provincia de Loja el recibimiento no fue tan bueno, señor doctor? Bueno, verá, Pablo, tenemos que ver estas cuestiones objetivamente, ¿no? Como les repito,
no sabría indicar, y lo digo con entereza. Yo siempre le digo a la gente que pasa conmigo, en mi oficina, la palabra no sé debe ser utilizada cuando sea estrictamente necesario decirla, porque en un 90% sé que el no sé es para quitar el cuerpo. Para librarme del problema, entonces es fácil decir no sé. Pero ahora sí tengo que decirlo con entereza. No pudiera decirle porque no he estado al frente ni he tenido mayor conocimiento. Yo sabía del particular, pero como les repito, estuve 3 días sin salir de mi casa, que ni siquiera podía atender mi despacho, que queda en mi mismo domicilio, porque estuve con una fuerte afección amigdalar que no me permitía. Pero de los detalles, yo pude ver un salón lleno, pero de ahí también pasó la charla del abogado y me retiré nuevamente a mi casa porque aún no me recuperaba, ni me acabo de recuperar bien del asunto. Doctor, pero esa visita del abogado Jaime Nebot, a criterio personal, eso sí, a criterio personal, va a traer consecuencias. Y a lo mejor consecuencias va a ser de reorganizar correctamente el Partido Social Cristiano en la provincia de Loja. Pero le tocará pues, a la directiva nacional ya entrar en vereda del asunto, ¿no? O sea, mis distinguidos amigos, el licenciado Freddy Bravo, que vino de coordinador, decía, encargado, igual el doctor Vivanco, pues están en un periodo transitorio, entiendo, para el asunto. Pero viendo por el lado positivo, ¿qué le parece a usted que un alcalde exitoso, un alcalde que termina 4 periodos consecutivos como alcalde de Guayaquil y con un 85% de aceptación y de intención de votos si se volviera a lanzar para la alcaldía, venga a respaldar frontalmente una candidatura a la alcaldía y a la prefectura de Loja? Y decir pues que él está presto a colaborar con su contingente y con su experiencia para que cuando Claudio Eguren esté en la alcaldía de Loja, porque así lo siento, pues pueda hacer también una alcaldía muy exitosa dentro de los ejes de trabajo que nos hemos propuesto en ese sentido. Claro, pero también hay un asunto que yo lo entiendo así. Les vino a hablar de prosperidad porque la charla que usted hace referencia al señor doctor, el abogado Jaime Nebot les dijo cómo trabajar y por qué no lo han hecho. Están a destiempo, pero les dijo a criterio personal, bueno, sí, ¿a quién le estoy diciendo? Ustedes a lo mejor no tienen poder de convocar y decir, bueno, venía el abogado Jaime Nebot, un líder de carácter nacional que puede ser el presidente de la República del Ecuador. También estoy hablando criterio personal, a lo mejor me equivoco, solo el pueblo sabrá determinar si el abogado es el presidente de la República del Ecuador. Pero no hubo liderazgo político en la provincia de Loja, de la directiva provincial del Partido Social Cristiano, señor doctor. Y eso sí es lamentable para un líder nacional. Pues lo ve usted de un punto de vista sumamente objetivo, Pablo, pero como les repito, no quisiera hablar en ese sentido de lo que no puedo opinar, por no conocer, más que nada por no conocer más a fondo, ¿no? A mí me hubiera encantado ver, por ejemplo, gente de la provincia en mayor cantidad, sí, pero doctor, porque conozco, pero no los vi. Doctor, sea, no puedo tapar con un dedo la luz del sol. Le soy sincero, pero la información ya estaba meses atrás. Simplemente la tragedia se produjo en la llegada del abogado Jaime Nebot. Entonces las directrices, usted es un miembro del Partido Social Cristiano, no del día de ayer, de años y de décadas anteriores. Entonces, si usted se pone a reflexionar, ¿qué es lo que se debe de hacer políticamente en dicha agrupación política? Mire, la gestión política de liderazgo de la dirigencia tiene que nacerle a uno desde adentro, ¿no? Ya. O sea, no hay cómo improvisar las cosas. De que Nebot es un presidenciable, es un presidenciable. Como habrán otros distinguidos ciudadanos del país que también lo sean. De las falencias que pudieron haber habido, no lo digo que no. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, que esa reunión, si a mí me hubiera tocado organizarla, yo lo hubiera hecho en un espacio más grande, más amplio, porque estaba seguro que si estábamos al frente de la organización del asunto, hubiera dado mejores resultados, porque es cosa de que la gente crea también, no solo en el que viene, sino en los que están aquí. Pero a veces a control remoto no creo que las cosas marchen muy bien. Pero veámosle de esto, Pablito, lo positivo. Lo positivo lo veo en el sentido de ese respaldo a las candidaturas. A cómo hacerlo, o sea, no a decir, como dijo Nebot, sino a hacer. Claro. ¿Y por qué no se lo ha hecho en las administraciones municipales que han pasado? Que juzgue el pueblo de Loja, pero nosotros lo vamos a hacer con Eguiguren al frente del municipio de Loja. Y el ingeniero Claudio Eguiguren, ¿cuál es el significado, por ejemplo, del referente informativo que tiene para usted, señor doctor?
el referente informativo, o sea, no le pediría como candidato, por ejemplo, para solicitar el voto al ciudadano, las características personales y también éticas, y también el aspecto político del ingeniero Claudio Eguiguren. Bueno, mire, somos gente que nos hemos mantenido más de 20 años en la tendencia y no hemos cambiado de credo, ¿no? Es que tenemos una alianza ahora haciendo cabeza el movimiento Concertación, a la que se sumó el Partido Social Cristiano. Como les repito, nosotros, un grupo de gente, dimos un paso al lado, ¿no? Pero no quiere decir que por eso hemos dejado de estar en la tendencia, que es importante. Yo siento el respaldo de la gente de Loja, a un hombre probo, fundamentalmente, ¿ya? Que ha demostrado experiencia en lo público y en lo privado, con una hoja de vida intachable. Y como le dije el otro día a alguien que me mandó un comentario a través de redes sociales, los reto a que públicamente me diga si es que Claudio Eguiguren tiene algún inconveniente o de pasado judicial negro, como sí lo podemos demostrar nosotros de otros candidatos, y cuando llegue el momento de hacerlo, lo diremos. O sea, si es que llega, si es que hay que decirlo con la frontalidad y con la honorabilidad del caso, no para polemizar ni hacer nada, sino porque es necesario que se sepa, ¿no? Es necesario que se sepa. O sea, en otras palabras, señor doctor, probidad frente a corrupción, por supuesto, diezmos frente a esa idoneidad, a honestidad, fundamentalmente. Yo le digo, y lo vuelvo a repetir, Pablo, Lindon y ciudadanía que me oye a través de este querido medio de comunicación, la política es la ciencia y el arte de gobernar, y gobernar es servir, no que a uno vaya a servirlo. Ahora, yo no sé por qué hay personas que quieren volver a lanzar a una candidatura. O sea, ¿qué tan buen plato será ir? ¿O será para querer tapar las falencias que tuvieron? Como es concretamente el caso del exalcalde de Loja, en donde se ve por informes públicos de la Contraloría General del Estado que, por ejemplo, hay un dinero en la suma de $3 millones que no se ha transferido al Cuerpo de Bomberos de Loja. Y si vemos legalmente que es un dinero que ya está predeterminado para algo, y se lo gasta en otra cosa, eso se llama malversación de fondos. Y la malversación de fondos es una forma de peculado. Por ejemplo, otro candidato, si mal no recuerdo, creo que es el señor ingeniero Villavicencio, mi amigo, pero en redes sociales ha salido hace días atrás, de que se pedía, el fiscal pedía al juez que se fije fecha para una audiencia para formulación de cargos por delito de peculado, por un problema de la quiebra y cierre de la cooperativa Cadecol en Loja. Mire usted, y al parecer, desgraciadamente, no quiero prejuzgar, pero encaramarse en una candidatura para lograr inmunidad y que ese asunto se atranque ahí, a mí me parece que eso es descabellado. No lo haría. Se ha hablado de que Claudio Eguiguren, cuando fue concejal, cuando estuvo como presidente de Solca, ha pedido dinero a la gente, ha pedido diezmos y cosas. Yo que lo sepa, no sé si usted lo sabe, y si usted lo sabe, dígamelo para confrontarlo personalmente, pero yo estoy seguro de que no. Entonces puedo decir que el candidato nuestro, que aquí está, Lojita, el ingeniero Eguiguren, no, pues, lo que yo sí sé, señor doctor, lo que yo sí sé es que a través de este noticiero estamos encauzando estas bondades o estos aspectos, por ejemplo, honestidad, una integridad bien sólida, ese compromiso de trabajar pero seriamente en favor de una provincia o de un cantón, eso es lo que tenemos que hacer, fortalecer. ¿Por qué no vamos a hacer propaganda por el tema de la corrupción? No, pues no jamás. Vamos a hacer propaganda porque el Poder Judicial está ya prácticamente alcanzándolo con las uñas para decirle ven para acá porque te vamos a juzgar o te vamos a observar. Esos temas no vamos a estar aquí difundiendo ni respaldando. Lo que sí, la integridad, señor doctor. Así es, Pablo. Entonces, cualquiera de los candidatos que presenten esa integridad, simplemente allí estaremos, en cambio, observando el poder de su palabra en función de este territorio de la población. Así es, yo me ratifico en decirle aquello, eso siento el respaldo de la gente hacia la candidatura de Eguiguren y de todos los candidatos de la alianza, ¿no? En la cual pues está el movimiento Concertación, del Partido Social Cristiano y el movimiento Suma a nivel nacional. Doctor, muchísimas gracias. A usted. Y gracias por esa gentileza. El doctor Sergio Sánchez Palaíns haciendo información a través de Prensa Radial. Vamos a ir a la pausa comercial y retornamos con más informaciones. Este es su noticiero. Prensa Radial.
Ecuasur 102.1, más potencia en radio.